Ya mis niños, buen día, los vuelvo a saludar, un gusto verlos. Esta es la clase de retroalimentación de la prueba de electrostática. Ya, súper importante, me interesa que podamos retroalimentar los conceptos básicos porque para poder avanzar y profundizar en la electrodinámica, tienen que estar el sustento, la base teórica de electroestática, lo que es concepto de carga, lo que es concepto de tipos de carga, formas de electrizar, para poder comprender cómo yo voy a hablar ahora de corriente. Entonces, ¿por qué me interesa este objetivo? Porque me va a dar el vocabulario y la forma de leer que necesito para lo que viene. Yo preparé algunas preguntas de su evaluación para que la pudiésemos corregir. ¿Ya? Primera pregunta. Me piden calcular trabajo. Ya, trabajo, no sé si usted lo recuerda, pero es cuánta, eh, cuánta energía iba a ganar, ¿cierto? Una carga en trasladarse desde un punto a otro. Trabajo también es como cuánto me cuesta generar este desplazamiento. Cuánto debo invertir energéticamente para lograr hacer el movimiento. Y también lo hablamos de que cuando voy de un lugar de mayor voltaje a uno de menor voltaje, este valor va a dar una cifra negativa, porque va al revés. Nosotros normalmente tendemos a ir de menos a más, ¿cierto? Esa es la forma en que nosotros avanzamos en la recta numérica, por ejemplo. Entonces, cuando se nos produce el tema al revés, nos quedaría con el signo contrario que indica que va en dirección opuesta. En este caso, me pide el trabajo necesario para que una carga de 2 coulombios se mueva en un espacio X, no conozco la distancia, donde hay un potencial de 8 voltios hasta uno de 4 voltios. ¿Qué es lo que yo tendría que haber ocupado? La fórmula de trabajo. Trabajo, recuerde que también como se asocia con energía, es voltaje sobre carga, entonces debo ir empezando a tener ya mi formulario resumen con estas fórmulas pequeñas que me permiten resolver. Para este caso, el trabajo es la carga por el diferencial de voltaje. Entonces, el diferencial de voltaje, el delta V, lo descompuse. Posición final, posición inicial. B mayúscula, ¿cierto? BB menos BA. ¿Qué significa este BB? Posición final, posición inicial. La carga es de 2 coulombios, el voltaje final es de 4, el voltaje inicial es de 8. Si hago una resta simple, ¿verdad? 4 menos 8 es menos 4. Y por el 2 que tengo adelante me da la alternativa C. Si usted se fija, este ejercicio no es de dificultad tan alta, porque es un producto bien sencillo. ¿Dónde está la dificultad? En la lectura. Debo ser capaz de comprender que la palabra trabajo me está llamando a una expresión. ¿Ya? Entonces es súper importante que los conceptos de fuerza, campo, energía y potencial eléctrico tenga anotado en mi cuaderno y en mi formulario resumen todas las expresiones que me permiten resolver para poder hacer más fácil el trabajo, ¿ya? Avanzo. Siguiente pregunta. Esta pregunta es de dificultad alta, ¿ya? Yo traté de resolverla paso a paso, ¿ya? Y me voy a detener un poquitito aquí. ¿Por qué estoy dando esta explicación? Porque como esta pregunta tiene su fundamento en prueba PSU, ¿cierto? Selección, que es solo alternativa, es sin calculadora, debo ser experto o ir aprendiendo a desprenderme del uso de la calculadora, ¿ya? Por algo las cifras son de tal manera que a mí me permite hacerlo manualmente. Me están diciendo que el campo eléctrico para una carga de 4 coulombios es 6 por 10 a la 7 newton sobre coulombio. O sea, a mí me están dando el resultado del campo eléctrico. La primera fórmula que está acá, yo estoy diciendo la fórmula de campo. Esa es con la que yo debiera trabajar. Fórmula de campo. Campo eléctrico es la constante de permitividad por la carga que está generando sobre el radio de separación al cuadrado. Como a mí me piden la distancia, ¿qué es lo que hice yo? Despejé. El radio que divide, que es la incógnita, va a cambiar de posición.
va a ser despejada porque es el valor que estoy trabajando. Por lo tanto, el radio al cuadrado queda despejado y el campo eléctrico, que es un valor conocido, queda como denominador. Como esta expresión está al cuadrado, yo me debo quedar con esta. Esta es la fórmula que yo debiera haber sido capaz de despejar. El radio es la raíz cuadrada entre el producto de la carga por su constante sobre el campo eléctrico. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a comenzar a reemplazar. Constante de permitividad eléctrica es siempre la misma, 9 por 10 a la 9, constante universal, ¿verdad? Carga generadora, 4 coulombios, ahí está. Campo eléctrico generado, 6 por 10 elevado a 7, que es lo que está aquí. ¿Qué es lo que me voy a quedar ahora? Con la parte de abajo. Atención acá, por favor. Si ustedes se fijan, repetí la expresión que tenía adelante, ¿ya? Me van hablando por chat si es que voy muy rápido. ¿Qué hice? Multipliqué en el numerador 9 por 4, 36 por 10 a la 9, y abajo me queda 6 por 10 a la 7. Aquí me quiero detener. ¿Qué voy a hacer dentro de esta raíz? Simplificar. El 36 lo simplifiqué por el 6 y me da este 6. Y acá yo tengo una división de potencias. Y esto es un concepto de matemática muy pequeñito, muy antiguo, que siempre debe estar presente. Si yo estoy dividiendo potencias de la misma base, se obtiene restando los exponentes, el valor final. Y hago la resta. 9 menos 7, 2 positivo. Como el 2 es positivo, va a quedar expresado de esta forma. Hasta aquí voy bien, ya sea por chat, que me vayan respondiendo, sí o no, o con algún pulgar para yo ver la interacción. ¿Nadie? Ok, avanzo. Este 6 por 10 al cuadrado que me dieron acá, ¿qué es lo que voy a tener que hacer yo? Lo transformé. Ese 10 al cuadrado equivale a ser 100. Y dije, 6 por 100, 600. ¿Y qué es lo que hice aquí? Ocupé propiedades de raíces, ¿verdad? Y me pregunto, dos números que multiplicados por sí mismos me den 600, pero que uno de ellos tenga la raíz cuadrada, ¿cierto? Ahí está. Entonces, ¿qué hice yo? Ese 100 que tenía al principio, lo puedo calcular, ¿verdad? Y digo, la raíz de 100, 10. Ese 6 que está dentro de la raíz, como no puede ser descompuesto, queda dentro de la expresión. Y si yo me voy a la alternativa correcta, era 10 raíz de 6 metros. Esta pregunta, cuando yo la trabajé, la habilidad es de comprensión, ¿ya? Pero es de dificultad alta. ¿Por qué? Porque implicaba leer muy bien el encabezado, saber despejar la fórmula. Entonces, esta pregunta es de lectura, pero también de mucha comprensión. Como esta es la forma en que ustedes van a ser evaluados, si es que retornamos algún momento a una cierta estabilidad, ¿cierto? Y tuviesen que rendir esta prueba de ingreso a la universidad, como ayer también lo mencionaron, es importante que vayan teniendo este tipo de lectura. Esta es la manera en que van a ser evaluados. Entonces, por eso me quedé con todas estas preguntas, para que podamos ir leyendo. Siguiente pregunta. Acá. Me dice, ¿cuál es el campo generado por una carga de 2 por 10 a la menos 2 coulombios sobre una distancia a 2 metros? ¿Cierto? Aquí está. Entonces, elemento de campo. Fórmula. Constante de permitividad, carga sobre el radio al cuadrado. Y tengo constante de permitividad, 9 por 10 a la 9, carga, 2 por 10 a la menos 2, sobre el radio que son 2 metros, la unidad de corresponde, por tanto solo tenía que reemplazar. Multipliqué los numeradores, si ustedes se fijan, 9 por 2, 18,
Y aquí hice lo mismo. Como estoy multiplicando potencias del mismo base, se hace sumando los exponentes. Entonces, perdón, es 9 más menos 2. Esa es la propiedad de potencias que estoy aplicando. 9 más menos 2, porque hay un producto. Me da exponente 7. ¿Y qué es lo que hice? Dividir 18 en 4, 4,5 por 10 a la 7. No era una pregunta difícil, ya es de dificultad mínima, bajita. ¿Qué implicaba? ¿Dónde podía ir mi dificultad? En no recordar la fórmula. Por eso es importante que yo vaya teniendo mi formulario, mi tarjetero, donde vaya anotando las expresiones y las que se desprenden de ellas. Por ejemplo, ya vivo en el ejercicio que hicimos antes, que la fuerza puede ser, dependiendo de si alguna carga me falta, o si me falta el radio, etcétera, o el campo en este caso. Entonces debo ser capaz de descomponer o reexpresar mi fórmula en términos de qué variable pueda ser la que me falta. Avancemos un poquito. Siguiente. Pregunta de comprensión lectora. Me tomé todas las que tuvieron la dificultad lectora. Dice, ¿cómo varía la fuerza entre dos cargas puntuales si la distancia de separación entre ellas disminuye a la mitad y una de las cargas se duplica? Entonces, acá está la fórmula de fuerza. Si yo tengo una constante, una carga de prueba, una carga generadora y un radio, me va a dar una fuerza, que es como la original. Para yo poder responder este tipo de preguntas, siempre debo tratar de volver al original. ¿Ok? ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Avanzo. Voy a tomar la lectura ahora. Llamémoslo a este F2, a la nueva fuerza. A mí me dice que la separación entre ellas disminuye a la mitad. O sea, el radio ya no es R, sino que ahora es R medios. Y una de las cargas se duplica. Entonces yo tomé aquí 2. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a ir resolviendo. Mi numerador me queda carga por 2 veces una carga por la carga generadora. Y el radio, como aquí hay una fracción, voy a elevar al cuadrado. Radio al cuadrado, ahí está. 2 al cuadrado, 4. Ahora es donde tengo que prestar atención. Me voy a quedar con esta escritura, con la que tenía delante. ¿Ya? Recuerden que ahora que estoy trabajando, fíjense que dejé los números que aportan, los dejé separaditos. El doble de la carga lo escribí aquí. Hay una línea de fracción. Y acá abajo yo tengo el número 1/4. Por lo tanto, ¿qué es lo que hice? Por el momento desprecié el radio al cuadrado, la carga de prueba, la carga generadora y la constante. ¿Por qué? Porque son los datos que me da la fuerza original. Entonces, como no lo estoy ocupando, solamente quiero ver qué pasa con los números, es que los tomé. Entonces, fíjense, de nuevo, el 2 que acompañaba la carga lo aislé, numerador. El 1/4 que estaba en el denominador lo aislé. Y ahora esto es lo que yo proceso. 2 sobre 1/4. Me complica, lo anoto como división. 2 dividido en 1/4. Cuando estoy dividiendo, ¿cierto? Recuerden que yo podía multiplicar cruzado o bien invertir la segunda fracción y transformarme en una multiplicación, ¿cierto? Por lo tanto me da 8. ¿Qué quiere decir lo anterior? Que cuando ocurre que yo voy alterando los valores dentro de la expresión original, esta fuerza va a ir también teniendo una variación. En este caso, como el producto, el resultado de esta operación numérica me da 8, quiere decir que la fuerza aumenta en 8 veces. Una fuerza normal, cuando una carga se duplica y el radio de separación disminuye a la mitad, hace que esta nueva fuerza sea 8 veces más fuerte o más potente que la anterior.
Eso es lo que estoy tratando de decir. Entonces, tengo que ser capaz de ir leyendo. Esta clase tiene por objetivo profundizar la comprensión lectora. Esta es una habilidad que ya debemos tener todos, pero como nos equivocamos, fantástico porque lo podemos corregir ahora. Eso es lo importante. Avanzo. Otra pregunta de lectura. Me dicen, dos cargas experimentan una fuerza de 200 newton. ¿Qué es lo que hice entonces? Anoté la fórmula que me permite fuerza. Constante de permitividad, carga de prueba, carga generadora, radio cuadrado. Yo sé que toda esta interacción vale 200. No me importa el radio, no me importa las cargas, porque yo sé que ellos en total me da 200. Y es lo único que a mí me importa. A mí me dicen que una de ellas se conecta a tierra descargándose. Por lo tanto, yo me pregunto, ¿qué pasa con la fuerza número 2? Entonces, yo tomé acá, o la fuerza siguiente. Mirábamos lo anterior. Constante, carga de prueba, carga generadora, radio cuadrado. Cuando una de ellas se descarga, quiere decir que perdió su carga, ¿verdad? Porque yo estoy pensando, pensemos que la carga fuera de 5 coulombios. Si yo me descargo, quiere decir que pierdo estos 5 coulombios, o sea, quedo en 0 coulombios, quedo sin carga. Por lo tanto, yo tomé cualquiera de las dos arbitrariamente y dije, ella se descarga, por lo tanto, ella vale 0. Y como nosotros sabemos, la multiplicación por 0 da como resultado 0. Si ustedes se fijan, no hubo ningún cálculo que hacer. Solo había que leer y la palabra descargándose era la pista. Si una de ellas se descarga, automáticamente la fuerza se anula. Y usted me puede decir, pero profe, a lo mejor yo de alguna forma numérica lo puedo armar. Pensemos con lógica. La fuerza tiene por definición la interacción entre dos elementos. Si uno de esos elementos ya no está, no hay interacción. Eso lo vimos el año pasado, antepasado, perdón, cuando ustedes estaban en segundo medio, cuando veíamos fuerza como principio de Newton. Entonces, si no me daba a nivel numérico, lo podría haber descartado o haber obtenido por una definición de fuerza. La fuerza es la interacción entre dos elementos. La fuerza eléctrica es la interacción entre dos cargas que están a una cierta distancia. Pero tienen que haber dos cargas. Las fuerzas siempre se presentan en pares. Y eso también es una definición que ya debo tener en mi repertorio, dentro de mi vocabulario. Por lo tanto, si dentro de estos dos elementos que interactúan hay uno que no está, se termina la interacción. No sé si me estoy dando a entender, pero esta pregunta era solo de lectura. ¿Ya? Espero que puedan ir tomando nota, ¿cierto? Y si no, después hagan estas anotaciones en su cuaderno, como la fuerza es una interacción entre dos elementos. Si uno de ellos no está, la fuerza es nula, deja de existir, porque ya no hay interacción. Siguiente pregunta. Esta pregunta me encantó porque también era de concepto, también era de lectura. Entonces, la vamos a volver a tomar. Me parece un esquema con tres cargas puntuales. Una vale Q, otra vale Q sub 0, o podemos ponerle Q grande, como ustedes quieran, y una tercera carga que es incógnita. A mí me piden cuánto debe ser esa carga para que la interacción entre ellas sea constante. O sea, 1 con 2 funcione, 2 con 3 funcione. Y en ningún momento se produzca un desbalance, sino que esté siempre todo fijo. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar en cuenta la primera interacción, o sea, estoy mirando este suceso. Si yo miro ese suceso, tengo una constante, una carga y un radio de separación. Y esto vale una fuerza, ¿cierto? Una fuerza que no sabemos sus cifras y que dejémoslo como una fuerza. Y ahora, lo que yo tengo aquí es la interacción entre esto, que está acá. Yo se la voy a volver a anotar. Una constante, una carga de prueba, y acá me aparece un X.
Ah, no importa, lo voy a colocar. X carga, porque yo no sé cuánto vale. Lo único que sé es que su radio ahora ya no es 1, sino que es el doble. Por lo tanto, como el radio que va al cuadrado me genera que es el doble, la expresión cuadruplica su distancia. Esta es la parte que me interesa que presten atención ahora. Como el radio de separación se aumentó, se duplicó, ¿cierto? En el ejercicio evaluación, haciendo el cálculo, me queda que ahora va a ser 4 veces esa separación al cuadrado. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a mirar la parte de la función, la fuerza 2, que está aquí. Para que esto esté en equilibrio, yo debo volver a tener una fuerza. O sea, necesito que haya una constante, una carga sub cero, un radio al cuadrado. Como ustedes pueden ver aquí, si esta cifra se multiplicó por 4, yo dije, ok, necesito simplificarla. Por lo tanto, ese cuarto, ¿cómo se simplifica con el cuádruple? Por lo tanto, yo tomé acá, ya esa X, la reemplacé por 4. ¿Por qué? Porque si miro acá, la simplifico y me quedo con constante, carga sub cero, radio al cuadrado. Y por lo tanto me devuelvo a la fórmula original, que es lo que yo quería a la larga formar. Por lo tanto, para que este sistema se mantenga en equilibrio, o sea, que las interacciones no se perturben y que estén entre ellas en equilibrio constante, esta carga que está acá debe ser 4 veces. La primera, por ejemplo, como el radio de separación se duplicó, va a generar que se cuadruplique, yo tengo que hacer la misma medida para el valor de la carga. Nuevamente, es solo de lectura. La dificultad claramente estaba en ir leyendo paso a paso. Ese análisis es el que nosotros tenemos que ser capaces de visualizar. Lo bueno es que ahora van a tener más pistas para en un futuro responder preguntas semejantes a ella. Avancemos aquí. Me dice, tengo dos partículas separadas por un radio. ¿Qué sucede con esta fuerza cuando la distancia se triplica? Entonces, aquí está lo original. Lo original es decir, carga, radio al cuadrado, constante. Esto es lo normal. Eso es una fuerza normal, estable. Pero ahora queremos ver una segunda interacción, que ahora el radio se triplique. Ok, yo lo reemplacé. Como estoy al cuadrado, debo hacer esta operación. ¿Y qué es lo que hago ahora? Analizo. La constante sigue siendo la misma, la carga es la misma, la carga de prueba, pero en el radio hay un elemento nuevo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Lo vamos a aislar. Como arriba no hay ninguna cifra que yo pueda visualizar distinta de 1, coloqué ese número 1 para avisar el numerador. Y en el denominador tomé el 9. Si ustedes se fijan, esta expresión que está aquí es equivalente a la fuerza que tengo acá. Por lo tanto, puedo por un momento omitir ese paso y analizar solamente el número. Me queda un noveno. Por lo tanto, la fuerza disminuye a la novena parte. Porque el radio se triplicó, la fuerza disminuyó a la novena parte. ¿Y por qué? Porque estas magnitudes son inversamente proporcionales. Cada vez que hay una división, me va a generar esta situación. Entonces, como el que aumentó fue el radio, que está en el denominador, hace que la otra variable, la fuerza, inversamente proporcional, actúe. Acá el radio se triplica, pero como está al cuadrado, aumenta 9 veces a la larga, para efectos del cálculo. Entonces, si mi radio aumentó 9 veces, mi fuerza disminuye a la novena parte, para poder mantener un equilibrio. Entonces, nuevamente, esta pregunta requería la comprensión lectora. Lo bueno es que ahora la vamos a tener dentro de nuestro vocabulario. Avancemos un poquito. Pregunta 19. Me dice, tengo este esquema. Hay dos figuras
que están interactuando y tienen una magnitud F. ¿Qué es lo que hice yo? Si ustedes se fijan aquí, estas fuerzas que aparecen aquí es para indicar que ellas están interactuando. Hice la interacción 1, constante, carga, carga, distancia entre ellos. Entonces, esa fórmula representa la interacción entre ellas. Pero acá abajo tengo un esquema en que las cargas sufrieron una variación, más no la distancia. Entonces las anoté. Constante de permitividad. Ahora ya no tengo Q solita, sino que tengo 2Q. La carga mayúscula ya no es una, sino que ahora son 3. ¿Y qué voy a hacer entonces? Ok, voy a analizar la pregunta. Y la pregunta es, la fuerza de la segunda interacción. Y yo tomé la segunda interacción. Y dice constante, 2 veces la carga pequeña, 3 veces la carga mayúscula, sobre distancia al cuadrado. Multipliqué los números, ahí lo aislé, ese 6, y me quedo con la constante, carga minúscula, carga mayúscula, radio cuadrado. Y esto que estaba aquí era lo mismo que la fuerza 1. Entonces era lo mismo que el original. Por lo tanto, yo analizo que esta nueva fuerza aumenta 6 veces. Solamente lectura. Si ven, no era muy difícil el cálculo. Lo que yo tenía que hacer era leer lo que me estaban pidiendo efectivamente. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esta pauta de corrección que yo hice? La mayoría de sus preguntas fueron de comprensión. Entonces, como nosotros vemos el lado bueno, vamos a decir fantástico, porque ahora tenemos esta herramienta para empezar a trabajar, ¿ya? Yo les voy a dejar una actividad de tarea, se las voy a enviar por correo. Como ustedes están más acostumbrados a trabajar con ejercicios, es eso lo que como que los incentiva más que la lectura. Yo les voy a mandar unos poquitos de ejercicios, uno de cada tema, uno de fuerza, uno de campo, porque quiero saber si es que la parte numérica está quedando bien clara, porque ya trabajamos hoy día la parte lectura, ¿ya? Esa actividad yo se las voy a mandar por correo, la voy a subir a WebClass para que esté en la plataforma y de esa manera podamos tener una nueva retro.